Gracias, María Juliana. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos a presentar esta primer entrega de resultados del año 2022. Y venimos con muy buenas noticias. Ahora, como dijo María Juliana, más adelante Juan Camilo les va a presentar el estado de resultados. Yo voy a hacer mucho énfasis acá en que lo que nos ha pasado en el frente de los ingresos. Quiero contarles que los ingresos operacionales en este primer trimestre del año 2022 ascendieron a 17.136 millones de pesos, lo que significa un aumento del 24% frente al primer trimestre del año 2021. Este crecimiento excepcional que se observa viene jalonado por el registro de facturas, que pasó, como ustedes bien saben, se registran las facturas en la bolsa del sector agropecuario y se pasó de un volumen registrado de 9.6 billones de pesos con un incremento de 14 billones de pesos frente al 2021, donde lo que le generó ingresos a la bolsa por 12.445 millones de pesos. Como ustedes bien saben, esta es nuestra principal fuente de ingresos. Hay que llamar la atención que este incremento en el registro de facturas tiene dos fuentes y es muy importante tenerlas presentes para entender lo que nos está pasando. En una parte es el incremento en precios, que pues como vimos en las noticias de ayer, la inflación está siendo más alta de lo esperado por todo el mundo y para nosotros el 30% de los precios de los alimentos nos ha generado este incremento, y un componente adicional que también está atado a la dinámica de la economía, que es un 14% de la cantidad de productos registrados en la bolsa. Entonces, digamos, esta es nuestra principal fuente de dinamismo del 2022. Ahora, no solamente nos restringimos a esto. Tenemos el mercado que llamamos MERCOP, que es el mercado de comercialización entre privados, que hace un año era casi inexistente y que ha mostrado un dinamismo importante con operaciones durante el primer trimestre de 17.180 millones de pesos. Le vemos un futuro interesante hacia los próximos años y vamos a ir aprendiendo de cómo dinamizar justamente este mercado. Así como el año pasado les reporté constantemente los problemas que estábamos teniendo en el mercado de compras públicas, este año sí estamos viendo que vamos creciendo, no es un crecimiento como lo que estaba mencionando ahorita, pero sí viene creciendo el volumen, llegamos a un volumen negociado de 246.000 millones de pesos. Entonces, ahí vamos bien, vamos cumpliendo el presupuesto y pues bueno, esperemos que podamos continuar con una dinámica, por lo menos en ese sentido, en lo que resta del año. Ahora, quiero llamar la atención sobre la parte del lado de gastos. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos con nuestro crecimiento de gastos y a pesar de pues, encontrarnos con estos temas de inflación que también nos pega, nosotros estamos comprometidos con la búsqueda de una mayor eficiencia hacia el largo plazo, según las metas establecidas en la estrategia. Entonces, este resultado de control de gastos más el tema de ingresos nos permite obtener un excelente resultado en términos de EBITDA y de utilidades. El margen de EBITDA subió a 44%, 60% superior al del año pasado, y la utilidad neta es 67% superior frente a la del 2021. Ahora Juan Camilo les mostrará los números. Asimismo, pues como consecuencia de esta buena dinámica, pues tenemos que la rentabilidad del patrimonio y de los activos también muestra un buen resultado. El ROE asciende a 24%, el año pasado había sido 14%, y el ROA 19,7%, casi 20%, y el año pasado había sido 12%. Bueno, tenemos un problema que quisiera mencionar y es en la financiación no bancaria. Tenemos una reducción de los volúmenes negociados de los repos debido a las restricciones de emisión de los títulos, que son los CDMs, lo cual ha impactado la emisión de títulos porque los almacenes generales de depósitos han tenido problemas para hacer esa emisión. Entonces eso nos impacta directamente.
Pero bueno, a pesar de eso, tenemos unas muy buenas perspectivas para el resto del año en nuestros productos actuales, pero quiero también llamar la atención y resaltar los nuevos productos que se están desarrollando. Y como ustedes bien saben, tenemos en el centro de nuestro trabajo el mecanismo de comercialización de energía y el mercado de facturas electrónicas. Frente a estos dos nuevos negocios, puedo contarles que la Superintendencia Financiera aprobó la filial, se constituyó y que ya se constituyó, ya existe, se llama Conexión Eléctrica y, perdón, Conexión Energética, y esta administrará el mecanismo de comercialización de energía de la bolsa. Lo que estamos es a la espera en este momento es de una aprobación de la CREC para empezar a operar. Esta filial será la encargada de promover, diseñar, ejecutar y administrar el riesgo del mecanismo de comercialización de energía eléctrica en Colombia. Por otro lado, después de muchos ires y venires con la Superintendencia Financiera, estamos ya, digamos, en un paso final para la aprobación del reglamento y con la capacidad para poder operar el mercado de facturas electrónicas. Esto también va a tener un dinamismo interesante, va a ser una llegada de nuestra llegada a ese mercado de facturas electrónicas, va a poner un dinamismo diferente. Estamos justamente a la espera de una aprobación, pero pues hemos avanzado muy bien por ese camino. Entonces, como ven, estamos muy contentos con nuestro resultado, pero sobre todo tenemos mucho entusiasmo con lo que viene hacia el futuro. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Juan Camilo, quien, como ya lo he mencionado en varias oportunidades, en detalle presentará los resultados financieros. Muchísimas gracias. Quedo aquí a la espera de preguntas, si al final de la presentación de Juan Camilo tiene alguien alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Inés. Muy buenos días para todos. Y pues como mencionó María Inés, tuvimos un muy buen primer trimestre. Tal vez ha sido el mejor trimestre en los últimos 2 o 3 años en términos de resultados y en términos de crecimiento. Tuvimos un desempeño en términos de ingresos operacionales, como lo mencionó María Inés, 17.136 millones de ingresos, con una variación del 24% frente a lo que hicimos el año pasado, que fueron alrededor de 14.000 millones de pesos. En términos de utilidad operativa, tuvimos un crecimiento del 67% con cerca de 7.000 millones de pesos, y la utilidad neta de igual forma creció cerca del 70% con 4.800 millones de pesos frente a 2.871 millones de pesos en el 2021. Esto, digamos, tuvo un impacto en la utilidad por acción igualmente, casi el doble, pasando de 48 pesos por acción a 81 pesos por acción. Y el retorno sobre el equity pues creció significativamente, pasando del 14.3 al 24.3 al cierre de este primer trimestre. Entonces, pues en términos generales, un muy buen desempeño en términos pues de ingresos, y como lo mencionó María Inés, y ya lo vamos a ver más adelante, contribuyó de manera significativa el control efectivo de gastos que venimos ejecutando desde hace un par de años. Entonces, entrando en detalle con los ingresos, pues definitivamente el comportamiento de ingresos y gastos tuvieron un impacto significativo en el indicador de eficiencia operacional. Como les mencioné, pasamos de 13.850 millones a 17.136 millones de pesos, con una variación del 24%, y los gastos creciendo un 5%, muy por debajo de la inflación, que como ustedes saben está rondando el 8%, ya acercándose al 9%. Entonces tenemos un desempeño bastante satisfactorio en términos de nuestros gastos operativos, pues que es básicamente el resultado de las acciones que hemos implementado tendientes a mejorar el margen operacional, el indicador de eficiencia operacional de la compañía. Aquí, ¿cómo fue la contribución de cada una de nuestras líneas de negocios en este crecimiento? Como les mencioné, una variación del 24% en el ingreso total durante el trimestre. Y pues en esencia, la mayor contribución a esa variación
provino del registro de facturas, que contribuyó con 3.744 millones de pesos. Pues un crecimiento significativo, y como ya lo vamos a ver más adelante cómo fue el comportamiento. Los demás productos, digamos que pues contribuyeron en menor medida. El MSP 10 millones de pesos en esa variación, el mercado de gas 226 millones de pesos. Los convenios es un tema más cíclico de las actividades que hacemos con el Ministerio de Agricultura, y tuvieron una disminución de 490 millones de pesos frente al 21. Y los financieros, como lo mencionó Marinés, un efecto fundamentalmente derivado de esta coyuntura que estamos teniendo con el mercado de repos, en donde efectivamente estamos, en donde hay restricciones en la emisión de CDMs, lo cual le ha generado una pérdida de dinamismo al comportamiento de los repos. Y el Mercop pues también viene presentando una dinámica interesante. Entonces, pues en conclusión, esta variación de 3.288 millones de pesos año a año, primer trimestre, pues esencialmente jalonada nuevamente por el registro de facturas. En términos de nuestros resultados, pues el EBITDA se ubicó en 7.521 millones de pesos. Esto es el resultado efectivamente de nuestras estrategias orientadas a tener un buen indicador de eficiencia operativa, y pues resultado del crecimiento controlado de los gastos. Entonces, un EBITDA que aumentó un 60%, pasando de 4.700 a 7.521 millones de pesos, y una utilidad neta que creció en 67%, pasando de 2.870 a cerca de 4.800 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 22. En términos de productos, pues como les mencionamos, el registro de facturas nos generó ingresos por 12.445 millones de pesos. En volumen, pues esto es un crecimiento del 45%, pasando de 9.6 billones registrados en el primer trimestre del año pasado a 14 billones en los primeros 3 meses de este 2022. Y en esencia, pues aquí tenemos la descomposición de este crecimiento que Marinés se los describía en detalle. La variación asociada a volúmenes fue un 12%, y la variación asociada a precios, inflación, fue de un 30%. Y esto refleja, digamos, la dinámica inflacionaria que se ha venido dando no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y particularmente, pues aquí de resaltar la inflación en alimentos, en ganado y en el sector de aceites y grasas, digamos que son los que más pesan en el volumen total del registro de facturas. Entonces, pues este crecimiento de 45% nuevamente, pues con un peso importante del efecto inflacionario en el crecimiento del volumen, y obviamente en el desempeño en términos de ingresos para la bolsa. En cuanto al MSP, pues se revirtió la dinámica que veníamos evidenciando durante el 2021. Ya estamos en nivel un poco inferior, digamos, en términos de crecimiento, superior, perdón, en términos de crecimiento frente al año pasado. Crecimiento leve, cercano al 1%. Pasamos de 244.000 millones negociados a 246.000 millones de pesos durante este primer trimestre. Y pues claramente lo que más jalonó también en este caso fue las negociaciones de alimentos, en donde fundamentalmente tenemos los PAEs, que contribuyeron con cerca del 50% en el volumen total negociado, seguido por servicios de vigilancia, alimentación y transporte. Digamos que esos son los rubros más importantes en el volumen total negociado de 246.000 millones de pesos al cierre del primer trimestre. Esto nos contribuyó en ingresos con cerca de 2.700 millones de pesos durante el trimestre. En relación con el mercado de gas, tuvimos ingresos por 1.253 millones de pesos. Aquí hay un factor
también asociado al efecto inflacionario, particularmente el IPP. Y en el registro de contratos, digamos que el volumen registrado no tiene en este caso nada que ver con el ingreso, pero pues sí se evidencia un aumento significativo, cercano al 50%, prácticamente el doble, pasando de 100.000 millones de pesos, 109.000 millones de pesos en el volumen de contratos, en el valor de contratos registrados en el primer trimestre del año pasado, frente a 200.000 millones de pesos en el primer trimestre de este año. De esto, cerca de las 2/3 partes, cerca de la mitad, está representado en contratos de mercado primario y secundario, y el mercado mayorista alrededor de un 40%. Como les digo, pues el efecto en mayores volúmenes de contratos registrados tiene un componente importante en los ajustes de precios. Se deriva, digamos, de todo el proceso de comercialización de suministro y transporte de gas durante el primer trimestre del año, pero tiene un efecto importante, como les mencionaba, derivado del incremento en el IPP y en algunos otros indicadores del mercado internacional. Con respecto a los repos, pues ya dimos la explicación, nos contribuyeron 94 millones de pesos en el ingreso, pero una caída sustancial en el volumen negociado, pasando de 42.000 millones de pesos en el 21 a apenas 3.824 millones de pesos, 34 millones de pesos negociados este año. Y como les mencionamos, pues ha sido un efecto derivado de las restricciones en la emisión de CDMs por parte de los almacenes generales de depósito. El MERCOP, por el contrario, viene presentando una dinámica interesante. El primer trimestre del año pasado no se realizaron negociaciones en MERCOP. Este año, por el contrario, tuvimos cerca de 17.000 millones de pesos y estamos viendo una tendencia ascendente en el volumen de operaciones de negociaciones a través del MERCOP. Entonces, pues esto esperamos que con el tiempo deberá seguir consolidándose como una fuente adicional de ingresos para la compañía. Las OIGs también vienen con un rezago. El año pasado registramos cerca de 68.000 millones de pesos negociados. Este año apenas estuvimos rondando los 27.600 millones, nos contribuyeron con 89 millones de pesos. Y pues esto tiene mucho que ver también con la dinámica que ha venido presentando el MSP, aun cuando ha venido creciendo. Hay segmentos de negociación, digamos, que no requieren tanto volumen de OIGs, pero estamos haciendo todas las gestiones para volver a recuperar la dinámica que venían mostrando tradicionalmente estas operaciones. En términos de indicadores, pues tenemos, como ya les mencionamos, una mejora sustancial frente al primer trimestre del 2021. Tuvimos un margen operacional de 6.950 millones de pesos, equivalente a un 40%, cerca de 10 puntos porcentuales por encima del año pasado. El margen EBITDA pasó del 34 al 43%, cerca del 44%. El margen neto del 21 al 28%, el ROE del 14 al 24% y el retorno sobre activos pasó del 12% a cerca del 20%. Entonces, en términos generales, estos resultados que les acabo de mencionar, pues han contribuido considerablemente a mejorar todos los indicadores financieros de la bolsa, y pues esperamos seguir manteniendo esta tendencia en lo que resta del año. Estamos muy optimistas, digamos, con este primer trimestre, y pues creemos que este año va a ser un año con crecimientos importantes en términos de volúmenes de operación y de ingresos frente al año 2021. Bueno, con eso pues damos por terminada esta presentación y abrimos el espacio para preguntas. Juliana. Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, como les dijo Juan Camilo, abrimos el espacio para cualquier duda que tengan. Nos pueden levantar la mano o escribir por el chat. Si quieren abrir el micrófono, pues se los abrimos. Quedamos muy pendientes.
Bueno, por el momento no tenemos ninguna mano levantada. Pues es que nos está entrando gente. No, pues muchas gracias, María Juliana y Juan Camilo. Yo creo que efectivamente este año lo estamos viendo con una muy buena dinámica. Entonces esperamos verlos en el siguiente entrega de resultados a finalizar el segundo trimestre. Les recordamos que toda esta información, la presentación y la grabación de la sesión van a estar colgadas en nuestra página web en la sección de relación con inversionistas, y a sus correos les estará llegando la infografía con el resumen de resultados. Muchas gracias por Muchas su gracias. día de hoy. Bueno, hasta luego todos, buen día. Gracias.